comienzo, La Neta Noticias con Noel Alvarado. Un despido injustificado provocó que un hombre acudiera con 2 armas de fuego al Centro Pastoral de Atención a la Juventud dentro de la iglesia San Jorge en la alcaldía Gustavo Amadero, donde tomó como rehén a un trabajador para después exigir el pago de 600,000 pesos a modo de indemnización. En medio de un cerco policíaco, el hombre fue abatido luego de disparar a un policía que buscaba una negociación. Los grupos del crimen organizado que operan en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos serán combatidos con mano dura y sin tregua, pero con respeto a sus derechos humanos, aseguró el comandante de la Primera Región Militar, Marco Antonio Álvarez Reyes, quien agregó que se fortalecerá la estrategia de seguridad para mantener la paz de los mexicanos. Las puertas de la justicia están abiertas para todas las mujeres, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, al recibir a integrantes del colectivo 50+1 Internacional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que se continúa fortaleciendo una estrategia interinstitucional para prevenir la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. A partir de hoy, el programa Hoy No Circula se implementó en municipios del Estado de México en los que jamás se había aplicado. Los asesinatos registrados en junio en el estado de Sinaloa posicionaron a la entidad con el mayor número de crímenes el pasado mes, por encima de Guanajuato. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 1 de julio del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Broccoli Rawlings, anunció que a partir del próximo 7 de julio comenzará con la reapertura de los puertos de ingreso al ganado mexicano en la frontera entre ambos países, tras el cierre en mayo pasado por el brote del gusano barrenador del Nuevo Mundo. A través de un comunicado, el Departamento de Agricultura detalló que la medida se tomó luego de que expertos del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas evaluaran la respuesta sanitaria de México frente a la plaga y no se detectará aumento notable en los casos reportados del gusano barrenador, además de ninguno del desplazamiento hacia el norte de las últimas 8 semanas. Un despido injustificado hace 3 años habría sido el motivo de que un hombre acudiera con 2 armas de fuego al Centro Pastoral de Atención a la Juventud dentro de la iglesia San Jorge en la alcaldía Gustavo Amadero y tomar como rehén a un trabajador para exigir el pago de 600,000 pesos a modo de indemnización. Así lo dio a conocer la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, y el secretario de operación policial, Elpidio de la Cruz Contreras, quienes confirmaron en conferencia de prensa que el agresor
identificado como José Luis, de 41 años de edad, fue abatido con un disparo en el cráneo después de que éste abriera fuego contra un policía de investigación que realizaba la negociación. El momento en que el agresor perdió el control se tornó agresivo. Ocurrió cuando la víctima, identificado como el instructor de acondicionamiento físico César Miguel, a quien mantenía como rehén, intentó realizar un movimiento para tomar agua, detallaron las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero sobre el tema, escuchemos parte de lo que dijo la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján. De alto riesgo en la alcaldía Gustavo Amadero, derivada de la privación de la libertad de un ciudadano al interior de un centro comunitario, como ya lo refirió el comandante. Los hechos fueron atendidos por la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, luego de que un hombre armado ingresara a un salón de entrenamiento físico y mantuviera retenido a un instructor de CrossFit. El agresor, quien conocía personalmente a la víctima, alegaba haber sido injustamente reemplazado de su actividad en este espacio años atrás, lo que lo llevó a actuar de forma violenta. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este hecho, se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó personal especializado de esta fiscalía, incluyendo un equipo de manejo de crisis y negociación, con el objetivo de lograr la liberación del rehén sin recurrir al uso de la fuerza. Durante aproximadamente 2 horas, nuestro personal sostuvo un diálogo constante con el agresor, siguiendo los protocolos para el manejo de estas situaciones, lo que incluye, entre otras cosas, evaluar el riesgo y evacuar a las personas ajenas al conflicto, constituirse desarmado y establecer comunicación con calma con el agresor, identificar motivaciones e intentar entablar una negociación. Mientras se daba la negociación ante un movimiento de la víctima para tomar agua, el sujeto se tornó repentinamente más agresivo, levanta su arma y dispara en 2 ocasiones, lesionando así al agente negociador, quien estaba desarmado, causándole una lesión superficial en el cuello y en la muñeca izquierda. El compañero fue trasladado de inmediato a un hospital donde actualmente se reporta estable y en recuperación. Ante este ataque y el riesgo inminente para el rehén y el elemento de la Policía de Investigación, personal táctico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino de manera inmediata, realizando un disparo que impactó en la región frontal del cráneo del agresor, provocando su fallecimiento. Es de destacar que el agresor portaba 2 armas de fuego. Gracias a esta acción coordinada, el ciudadano retenido fue rescatado sin lesiones físicas y recibió atención médica y psicológica en el lugar. La carpeta de investigación correspondiente está siendo integrada por esta Fiscalía Antisecuestro y se lleva a cabo el análisis del uso de la fuerza conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Hoy reconocemos la valentía, preparación y compromiso del personal que participó en este operativo. Su intervención oportuna permitió salvaguardar la vida e integridad física de los demás involucrados. Muchas gracias. Como escucha usted, así estuvo esta situación. Esto se tornó minutos después de las 7 de la mañana, allá en este lugar en la alcaldía Gustavo Amadero. De inmediato se dio la voz de alerta, por lo que de inmediato al lugar acudieron policías de élite, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, quienes de manera coordinada buscaron una solución para que todo saliera tranquilo. Sin embargo, pues este hombre, que portaba 2 armas de fuego, agredió y disparó contra el negociador, un policía de investigación de la Ciudad de México, por lo que fue abatido en ese lugar. La investigación continúa sobre este caso y vamos a esperar a ver en qué termina, pero por lo pronto así se dieron las cosas esta mañana, bastante tensas allá en la alcaldía Gustavo Amadero. Y mire, también le informo que los grupos del crimen organizado que operan en la Ciudad de México, en el Estado de México, Hidalgo y Morelos serán combatidos con mano dura y sin tregua.
pero con respeto a sus derechos humanos. En breve entrevista y tras la toma de protesta del general de división Marco Antonio Álvarez Reyes como comandante de la primera región militar, agregó que se fortalecerá la estrategia de seguridad para mantener la paz de los mexicanos. Pero escuchemos parte de lo que dijo esta mañana el comandante de la primera región militar, Marco Antonio Álvarez Reyes. Seguir trabajando, seguir colaborando, seguir comprometidos siempre, nuestra razón de ser, siempre leales a México y a nuestra comandante suprema, al alto mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Guardia Nacional, y agradecerles siempre la cobertura que tienen de todas nuestras actividades. Muchísimas gracias, estaremos aquí en contacto. Como ustedes lo saben, la primera región pues tiene jurisdicción de lo que es Estado de México, Ciudad de México, Estado de Hidalgo y el Estado de Morelos. En cualquier momento y circunstancia siempre tendrán las puertas abiertas para poder ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias, reciban un saludo muy afectuoso y cariñoso siempre de los hombres y mujeres que integramos las Fuerzas Armadas. Agradezco también la presencia de mi almirante, el comandante del cuartel general de la Armada de México, y en especial del señor secretario del Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, gracias siempre por estar al pie del cañón con nosotros. General, una pregunta, como nuevo comandante de la primera región, ¿cuáles son sus proyectos o sus objetivos a cumplir en este nuevo cargo que asume el día de hoy? Son las misiones generales del Ejército, la Fuerza Aérea y ahora también, de cierta manera, coadyuvar muchísimo con la Guardia Nacional. Seguir preservando la paz, la estabilidad, el desarrollo y los contextos que lleven a ser de nuestra nación una nación muy fuerte en el contexto internacional. Seguiremos sumando, seguiremos trabajando de día y de noche, las 24 horas de los 7 días de los 365 días del año, como lo hacemos los hombres y mujeres que integramos las Fuerzas Armadas. Esos son los proyectos, vamos a seguir trabajando mucho, muy consistentemente siempre. ¿Algún mensaje que le tenga a los jefes, a los oficiales, a la tropa que estará a su cargo? El compromiso de siempre, ser siempre leales a México, ser siempre leales a nuestra comandante suprema, ser siempre leales al pueblo de México. Esa es la esencia misma de quienes constituimos actualmente las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. De acuerdo, general, muchas gracias. General, preguntarle, hay un tema que preocupa a todos los mexicanos, el tema del crimen organizado, sobre todo en la zona, estos 3 estados que va a estar como responsable. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno? Seguiremos fortaleciendo las estrategias que se han dictado, que se han establecido en el Gabinete de Seguridad. Estaré participando activamente en los estados que son de mi correspondencia y ténganlo por seguro que las Fuerzas Armadas estaremos ahí al pie del cañón como siempre trabajando, constante y de día y de noche. Plan DN3, apoyo, auxilio a la población civil en labor social, presencia, constante interacción y llevar a cabo operaciones internacionales donde así se esté establecido. Donde la Guardia Nacional tenga que operar, pues será únicamente la Guardia Nacional y en su momento estableceremos las estrategias y las condiciones, acorde siempre y con respeto absoluto a la normatividad y en ese sentido a nuestra comandante suprema y sus directivas generales. Mano dura y sin tregua contra estos grupos criminales. Bueno, siempre el respeto absoluto a los derechos humanos. La principal circunstancia es mantener y preservar siempre las circunstancias de seguridad a nuestra nación. Y en ese mismo contexto a nivel nacional, pues como lo dijeron y lo escuchaban en mi currículum, ya 3 zonas militares, mandos de tropas, y hasta el momento hemos salido siempre adelante, siempre con las banderas al viento, y seguiremos trabajando de día y de noche, pero con respeto absoluto a los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Y mire, en otra información le doy a conocer que las puertas de la justicia están abiertas para todas las mujeres. Así afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, al recibir a integrantes del colectivo 50+1 Internacional, quienes presentaron el protocolo para la protección jurídica de mujeres líderes, cuyos ejes son la prevención, protección, acompañamiento integral, incidencia y denuncia. Pero escuchemos lo que dijo la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza. Mujeres golpeadas, uno de los 3 poderes que hay en nuestro país, que seguramente
de acuerdo al diseño de cada uno de sus países, también lo hay. Nosotros, uno de los 3 poderes es el Poder Judicial, el que le corresponde impartir justicia, interpretar la Constitución, analizar desde la Corte que todos estén en el marco de la Constitución. Y desde aquí, desde el Palacio de Justicia, desde este Poder Judicial, debo decirles a todas las compañeras que vienen del extranjero que aquí tienen las puertas abiertas. Las puertas de la justicia están abiertas para todas las personas, pero fundamentalmente para las personas que más lo necesitan. Hoy tenemos un cambio en el Poder Judicial. El próximo 1 de septiembre entraremos una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una integración que fue electa con el voto del pueblo de México. Es un modelo de impartición de justicia distinto al que se lleva en los países de ustedes. Sin embargo, es un proyecto en donde no tan solo ahora el pueblo de México elige al Poder Ejecutivo, que es la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum, los diputados y senadores, sino también ahora va a elegir a los que van a ser los jueces. ¿Qué pasó, señor? Vamos a leer. Y mire, también le doy a conocer que los asesinatos registrados en junio en el estado de Sinaloa posicionaron a la entidad con el mayor número de crímenes el mes pasado, por encima de Guanajuato, la cual se mantuvo con la incidencia más alta entre los meses de enero y mayo. De acuerdo con el reporte de homicidios preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elaborado a partir de reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y la Fiscalía General de la República, en los 30 días de junio se registraron 1,818 crímenes en el país. De ellos, 171 se cometieron en Guanajuato, cifra inferior a los 210 documentados en Sinaloa. Además de superar a Guanajuato en el número de víctimas de asesinato durante los primeros 5 meses del 2025, Sinaloa rompió la barrera de los 200 crímenes en contra de mujeres y hombres, violencia nunca antes registrada en la entidad, incluso durante la disputa entre los Beltrán Leiva contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, e Ismael el Mayo Zambada en el 2008. Y nos vamos con el reporte policiaco con Antonio de Marcelo, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, estimado Toño, platícanos. ¿Qué tal, Noel? Gracias, muy buenas tardes, pues con el gusto de comentarte. Hoy hemos tenido un día muy movido y empezó muy fuerte desde la mañana con este caso allá en Gustavo Madero, donde un sujeto llegó hasta una de estas iglesias que hay allá en San Juan de Aragón y al tratar de reclamar un tema por un espacio que utilizaba para hacer ejercicio, tomó como rehenes al sacerdote del lugar y a su secretario cuando iba a llegar a la policía. Para esto pues tuvo que llegar personal especializado para tratar de negociar con él toda vez que iba armado. Sin embargo, en dado momento trató de disparar en contra de un policía y los francotiradores tuvieron que abatirlo, un tema que acaparó pues todos los espacios mañaneros e incluso hubo una conferencia por parte del secretario de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina para dar a conocer los pormenores de ese hecho. Por otro lado, te comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana da a conocer la detención de un policía, de un elemento de seguridad de la penitenciaría, quien trató de meter tarjetas para celular, pegamento y hasta una botella de vodka a ese penal, al parecer para comercializarlos con los grupos criminales. El hombre pues ya está detenido y ahora tendrá que hacerles compañía y a ver si va a haber quien quiera tratar de meter alguna mercancía para él. Por otro lado, déjame comentarte, aunque ya es martes y la marcha del orgullo fue desde el sábado, pues se dio a conocer que hay muchas denuncias por parte de personas que acudieron a esta marcha y a quienes les robaron el celular, aprovechando pues toda la gente que había. Incluso el día de ayer se dio a conocer un video en las redes sociales donde se ve que detienen a una joven con una mochila donde tenía varios celulares y algunos de los cuales fueron reconocidos por las personas a su alrededor. No se sabe si ella fue detenida o qué pasó con esta mujer, pero pues muchas personas sufrieron el robo de sus celulares en esta marcha. Y en el Estado de México,
pues luego de varios días de desaparecida la joven Natalia, su cuerpo fue encontrado en Otzolotepec, en el Estado de México. Ella había salido con su primito de 9 años a un gimnasio cercano. Sin embargo, dice el niño, unas personas a bordo de una camioneta la privaron de la libertad y hasta hoy, pues por desgracia, aparece sin vida la joven. Por otro lado, te comento que una acción operativa realizada en la Ciudad de México, la Fiscalía de esa entidad detuvo a José Luis N. alias El Mimoso, un sujeto que es identificado como el coordinador regional del Estado de México de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, aunque este pues es un grupo que se dedica al despojo de predios de manera violenta y extorsiones en el Estado de México. En Noticias de la República te comento que un autotanque se incendió en la carretera de Veracruz, en el puente Chiltoyac, allá en el tramo Miradores Banderillas. Están cerrados todavía los carriles al tránsito vehicular porque los cuerpos de seguridad pues están retirando esta unidad que se prendió completamente. Y finalmente déjame comentarte pues que la Fiscalía de Nueva York ha dado a conocer que ya desestimó los cargos por narcotráfico en contra de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y es que bueno, pues la semana que entra se iba a declarar culpable de los delitos que se le imputan en una corte de Chicago. Hoy desestimaron esos cargos por narcotráfico y al parecer pues pasará a formar parte del personal que les aporta información para detener a los criminales mexicanos dedicados al narcotráfico. Como siempre, Noel, te comento que esta información la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. La información esta tarde. Gracias, estimado Toño, pues estamos atentos. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Y mire, también le doy a conocer que por lo menos 199 policías han sido asesinados en lo que va de este 2025 en México, un promedio de 1 al día y un aumento del 35% frente al mismo periodo del 2024. Así lo dio a conocer la organización civil Causa en Común. Los estados con más policías asesinados en este 2025 son Sinaloa con 25, Sinaloa con 27, Guanajuato con 25, Michoacán con 19, Veracruz con 13 y Guerrero con 12. Y también le doy a conocer que Flossie se intensificó a huracán de categoría 2, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. En su aviso meteorológico, la Conagua advirtió que el fenómeno se encuentra a 245 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y 740 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ya trabaja en sus primeras tareas rumbo a la transición con la Corte actual. En sus primeros consensos acordaron realizar sesiones itinerantes y sí utilizar la toga, pese a la polémica respecto al tema. De acuerdo con la ministra Loreta Ortiz, el consenso para realizar sesiones públicas en diferentes puntos del país fue alcanzado entre los nuevos ministros de la Suprema Corte. Además señaló, todos utilizarán toga, pese a las declaraciones del nuevo ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien presentaba no utilizarla. Al ser cuestionada en un encuentro con medios de comunicación, Ortiz apuntó estar de acuerdo con la propuesta de la Corte itinerante y adelantó que se está trabajando en la calendarización. Mire, también le doy a conocer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión para nombrar a Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Ya calificó como increíble el escándalo desatado por dicha designación. No obstante, resaltó que López-Gatell es un doctor preparado y tiene doctorado en salud pública por la Universidad de Johns Hopkins. Reconoció que el ex subsecretario durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y
encargado de dirigir la entrega de la estrategia de salud contra el COVID-19, pudo tener errores, dice, pero subrayó que se hizo un esfuerzo extraordinario para atender la crisis. Y en otros temas le doy a conocer que la jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada Molina, aseguró que se continúa fortaleciendo una estrategia interinstitucional para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, mediante acciones coordinadas enfocadas en la protección de los derechos humanos. A partir de este martes se incrementa la instalación de cámaras para detectar a quienes usan el carril confinado en el Estado de México. La información con Alejandro César Vázquez. Del auditorio de La Neta Noticias, maestro Noel Alvarado, te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y cómo no, hemos visto en diferentes líneas del Mexibus que lleva a muchos pasajeros de norte a sur, de poniente a poniente, y así vemos la impunidad de muchos de los conductores que utilizan el carril confinado como que si fuera exclusivo para ellos. Y pues una mala noticia precisamente hoy, 1 de julio, pues inician las fotomultas como una medida significativa para contener la invasión de esos carriles confinados. Es así, con esta acción, que se hará más eficiente el servicio en términos de tiempo de traslado que existe actualmente y mejor la movilidad y seguridad, ya que se podría evitar choques, atropellamientos y por ende fallecimientos de personas. Una invasión de vehículos en horario de la máxima demanda se resta a una reducción de tiempos que tiene programado el servicio Mexibus en un 25%. Por ejemplo, un viaje que se puede hacer en 45 minutos se está tardando un promedio de hora y media por estas invasiones que imperan efectivamente en la zona conurbada del Estado de México. Y no solo se debe sancionar a los conductores de vehículos particulares, sino a aquellos que invadan el espacio exclusivo como pipas, unidad de transporte público, vehículos de servicio público que ingresan sin tener alguna justificación de emergencia. Y es así como lo vemos en la propia carretera federal México-Pachuca, donde invaden principalmente los autobuses Buendía, los de Tizayuca, y en sí, ojalá y que se lleve a cabo este mandamiento por parte de lo que es las sanciones que se van a dar de parte de movilidad y transporte. Es nuestra información. Buen inicio de mes. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez. Y nos vamos con los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos, lo escuchas. Pues pudieron ser 4, 5 o hasta más goles, pero un gol solitario de Gonzalo García, quien para muchos es la revelación de este torneo, lo que le bastó al Real Madrid para eliminar a la Juventus por 1-0 en el Hard Rock Stadium de Miami y así avanzar a los cuartos de final de este torneo. Real Madrid está en esta fase con el sueño vivo de cumplir las exigencias de su legado y convertirse en el primer campeón en la historia del nuevo formato del Mundial de Clubes, ahora con más equipos. En otro partido de esta jornada de hoy, Monterrey recibe al Borussia Dortmund a las 7 de la noche en el Mercedes-Benz Stadium. Y en el fútbol mexicano, Aaron Ramsey ya está en la Ciudad de México para cerrar los detalles de su contratación con Pumas. Fue la madrugada de hoy cuando el mediocampista galés arribó a las tierras mexicanas y de inmediato, por el motivo por el cual aceptó la oferta de jugar en México, luego de que trascendiera que sería entrenador del Cardiff. De hecho, el jugador europeo dijo que Efraín Juárez, técnico de los Pumas, fue fundamental para que él aceptara jugar en la Liga MX. Por otro lado, el sueño de emigrar al fútbol europeo
parece estar muy cerca de cumplirse para Alexis Vega. El delantero campeón de la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca podría dar el salto al viejo continente con un equipo de fútbol de Turquía, el Galatasaray. Vega está en la mira del cuadro europeo occidental desde inicios de año, mientras que en el América trascendió que Cristian El Chicote Calderón no seguirá siendo futbolista de las Águilas por una decisión de la directiva. El lateral izquierdo volverá a formar parte de la plantilla del Necaxa por segunda ocasión, pero antes de marcharse dejó un mensaje en redes sociales en el cual aclaró que él no quería salir de la institución azul crema. Y en el tenis, en la rama femenil del torneo de Wimbledon, pues hay varias sorpresas. La estadounidense Coco Gauff hizo su presentación en el tercer Grand Slam de la temporada y lo hizo con una inesperada caída de 6-7 y 1-6 ante la ucraniana Dayana Yastremska. Lo mismo ocurrió con su compatriota Jessica Pegula, tercera cabeza de serie, la cual tampoco opuso resistencia ante la italiana Elisabetta Cosciaretto. Pegula perdió 2-6 y 3-6. Y también se despidió la china Qin Wencheng, la número 5 del mundo, tropezó en 3 episodios con parciales de 5-7, 6-4 y 1-6. En tanto que la polaca Iga Świątek sí logró cumplir con el pronóstico al imponerse 7-5 y 6-1 a la rusa Polina Kudermetova. Y en varones, el tenista serbio Novak Djokovic, de 38 años, apeló a su calidad, experiencia y sobre todo a un prodigioso servicio para deshacerse de su primer obstáculo en el césped de la Catedral, al imponerse en sets corridos con parciales 6-1, 6-7, 6-2 y 6-2 al francés Alexander Müller, y de esta forma no le llegó a 20 triunfos en fila. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Hasta aquí la neta noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.